Mis hermanos, sean todos bienvenidos. Buenas tardes. Les voy a pedir lo que para nosotros humanamente casi es imposible, y es estar quietos, como lo leía el hermano Rubén en el texto de esta mañana, y seguir confiando en nuestro Señor. Hoy en esta tarde nuestra oración corporal estará dirigida precisamente hacia los pastores, sus familias, y por la salud que, como sabemos, de muchos hermanos hoy está quebrantada. Así que quiero pedirle a nuestro pastor Don Chino, a nuestro hermano Germán y nuestro hermano Job, si nos pueden acompañar acá, por favor, para la oración corporal. Asimismo, a pastor José Cabral esta mañana nos notificó que está enfermo. El pastor Melvin está fuera en algunas asignaciones, y en el caso de nuestro pastor Rafael todos conocemos lo que está sucediendo. Así que, pastor Don Chino, por favor, nos pueden dirigir. Si te pueden poner en pie, perdón. Por favor, de pie. El pueblo de Dios está pasando por circunstancias no agradables, pero para nosotros son bendiciones del Señor. O sea que cada prueba, cada problema que nos sucede, es el Señor en su taller moldeándonos a su imagen. Amén. No nos extrañemos de lo que está pasando. La palabra dice que vendrán los días de mal en peor. Todo lo que crean hacer, recordemos que es prestado y que se quedará todo. Oremos. Amante Dios, te damos la gracia por tu pueblo que está reunido esta mañana. Gracias te damos porque tú eres bueno y por lo que para siempre son tu misericordia. Estamos rogando por la casa pastoral, por los demás pastores, el hermano José Cabral que está con problemas de salud, el hermano Melvin está afuera. Oramos por el pastor Dionisio, su salud, sus familias, por todo y por cada uno de los diáconos, para que tu gracia acampe alrededor de cada uno de nosotros. El trabajo del pastorado no es un trabajo común y corriente. Es un trabajo que viene de lo alto, de tu gracia y de tu perdón. De manera tal que te pedimos que nos ayude, nos fortalezca en todas las áreas, para, como tu palabra dice, servir y no esperar ser servido. Amén. El cristiano tiene una misión, que es imitar a Jesucristo. Y su palabra nos dice que él vino para servir, no para ser servido. Derrama bendiciones en cada hogar presente. Te rogamos por aquellos que en este momento están atribulados por diferentes circunstancias. Queremos incluir a nuestro hermano Marco y a nuestra hermana Alessandra. Están pasando por momentos de angustia, pero sabemos que tú estarás con ellos, fortaleciéndoles y ayudándoles. Y por sus familias, que también tú las fortalezcas, y que nosotros, tus hijos, podamos también compartir de lo que tenemos para con ellos. Te pedimos tu bendición para cada hermano presente y aquellos que por circunstancia de salud o cualquier otro problema no están con nosotros, que tú lo asistas y que tú lo bendigas. Y que nosotros aquí te alabemos y te glorifiquemos. Te pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bueno, iba a anunciar que los niños podían pasar a su clase, pero veo que ya van saliendo. Wow.
por poco queda vacía la iglesia, ¿no? Son bastantes niños. A veces yo quisiera ir para allá, no para enseñar, sino para sentarme. Mis hermanos, en la providencia del Señor, hoy vamos a hacer una pausa en la serie expositiva que hemos venido haciendo ya por mucho tiempo en el Evangelio de Juan. Vamos a estar exponiendo un tema aislado, pero eso no significa que el Señor no nos vaya a hablar en esta tarde, porque su palabra, dice la Escritura, que toda la palabra es inspirada, ¿no? Así que les voy a molestar otros segundos más. Yo sé que ya ha sido torturado por mucho tiempo el estar de pie. Quisiera que me acompañara, y si se puede poner de pie, que lo haga. Si no puede hacerlo, no hay ningún problema. Quisiera que me acompañara a la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 4, voy a estar leyendo de los versículos 1 al 5, donde estará basado el sermón de esta tarde. Si usted quiere ponerle un título, si es de los que toma notas, el sermón tiene el título de Viviendo contra la corriente. Yo no sé, pero por lo que veo lo que vemos que está sucediendo, tiene mucho sentido esta parte de la Escritura. Dice así la palabra del Señor, Primera de Pedro, capítulo 4, 1 al 5. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, pueden tomar asiento. Solamente como una introducción, mis hermanos, cuando nosotros vemos la situación en nuestros días, no solamente los creyentes, sino también que las personas incrédulas se quejan. Se quejan y a la misma vez se asombran de cómo la maldad en todas las áreas y la inmoralidad ha aumentado de unos años hacia acá. Tal vez usted va a decir, bueno, hace 10 años no se veía esto. Pero este no es un vocabulario de los creyentes que nos asombramos, sino también del mismo mundo incrédulo. Usted escucha de ellos hablar de estas cosas. Pero ¿sabe qué? A diferencia del incrédulo, el creyente no solamente tiene la visión externa de la maldad. Usted y yo como creyentes sabemos y estamos conscientes, o al menos deberíamos de estarlo, de que la razón principal por la cual el mundo o la sociedad anda mal es porque el mal mora y está dentro de nosotros. Y después de ahí pasa a estar fuera de la sociedad y se refleja. Se refleja en la sociedad donde vivimos. En otras palabras, como dice el libro que usted tiene en casa, muy conocido, el problema soy yo. Así que antes de decir qué mal está la sociedad, mejor diga qué mal estoy yo. Porque la sociedad está compuesta de personas. Y usted y yo somos personas que componemos esa sociedad.
El Señor en Marcos 7, 21 al 23 nos dice que es de dentro del corazón de los hombres de donde salen todas las maldades. Y el apóstol Pablo en Romanos 7, 21 nos confirma diciendo que queriendo él hacer el bien, no puede. Él está o tiene toda la disposición, toda la intención, todo el deseo, mas no el hacerlo. Y la razón por la cual no puede, dice el texto literalmente, porque el mal está en mí. No fuera de mí, primariamente, está en usted y está en mí. Ahora, en el contexto de nuestro pasaje que leímos, en el contexto de esta carta, Pedro está escribiendo a cristianos, ¿verdad? Esta carta no va dirigida principalmente al mundo incrédulo. Esta carta va dirigida a una iglesia, a creyentes, a cristianos que están padeciendo persecución a causa no de hacer el mal, sino a causa de su fe. Al punto tal que muchos de estos cristianos ya habían perdido la vida por causa del Señor Jesucristo. Y Pedro lo que quiere hacer con sus dos cartas, no solamente en esta porción de la Escritura, es darles ánimo, lo que es la primera y la segunda carta. Darles ánimo, darles fortaleza y al mismo tiempo transmitirles firmeza a estos cristianos que están viviendo en un mundo hostil para su fe. Y este es el motivo de esta carta. Transmitirles confianza, fortaleza, para que ellos continúen viviendo en este mundo que es contrario o hostil a la fe que ellos profesan. Pero ¿sabe qué? Esto no es algo solamente del primer siglo. Esto es algo que hoy en día está muy vigente. El corazón del mensaje que Pedro quiere transmitir lo encontramos más adelante de nuestro texto en Primera de Pedro 4, en los versículos 12 y 13. Pedro sabe por lo que están pasando. En el versículo 12 y el versículo 13 nos dicen: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino en lugar de esto, de usted asombrarse, de usted extrañarse, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Sabe qué? Este texto no está diciendo que pueda venir la prueba. No, está diciendo va a venir. Y en el caso de estos hermanos ya están en ella. Él dice: no se sorprendan, no se extrañen, porque esto es normal que suceda cuando uno vive su fe verdaderamente. Vea Primera de Pedro 1, 17 al 20. Un poquito más atrás en el capítulo 1. Primera de Pedro 1, 17 al 20 dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, haciendo referencia a Cristo, le fue enviada, Primera de Pedro 1, 17 al 20. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mis hermanos, estamos en este proceso. Nosotros vamos de paso. Usted ha viajado o ha salido de vacaciones, al menos en alguna ocasión. Yo nunca he visto una persona que se vaya de vacaciones y se lleve la hielera o el refrigerador
se lleve la estufa, se lleve el microondas. No, ¿por qué? Porque Él va de paso, o sea, Él va solamente por un tiempo. Y acá dice que nosotros debemos de conducirnos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, esa fue la vida antigua, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros. Es decir, nosotros los cristianos, los creyentes, no somos de aquí, vamos de paso y por esa razón tenemos que conducirnos con temor. Y la otra palabra, las palabras claves acá son peregrinación y la otra palabra es sabiendo. Sabiendo en el versículo 18, es decir, recordando de dónde fuimos rescatados. Hermano, usted recuerda de dónde el Señor le rescató, ¿verdad? ¿O ya se le olvidó? Usted recuerda. Usted recuerda eso. Debemos de tenerlo presente todo el tiempo, no como algo que me acusa o me molesta en la conciencia, sino como un recordatorio de lo que Cristo ha hecho en mi vida y que me lleva a recordar de cómo debo de conducirme en mi vida nueva. Si hay alguien que nunca pudo olvidar de dónde el Señor le rescató, leemos en las Escrituras, fue el apóstol Pablo. Gálatas 2:20 es su propio testimonio. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, o sea, en esta vida presente, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo tenía bien claro. Fuimos rescatados de nuestra vida antigua que heredamos de nuestros padres, trátese de nuestros padres biológicos o de nuestros primeros padres como Adán y Eva. El precio, nos dice este texto, el precio de nuestro rescate fue la sangre preciosa de Cristo, puro y sin contaminación. Y Tito, en su carta, versículo 3, del 3 al 7, añade algo que dice que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Lo mismo que el apóstol Pedro nos dice acá. Ahora, si usted leyó bien estos textos de Pedro, en ningún momento Pedro les está diciendo a estos cristianos, miren, no se preocupen, todo va a estar bien. Que es una frase muy común que nosotros repetimos cuando un hermano está pasando por problemas. Le decimos, no te preocupes, todo va a estar bien. Yo sé que un día, todos sabemos, un día todo va a estar bien, un día el mundo va a funcionar como Dios siempre quiso que funcionara o como fue su diseño original. Pero hermano, no es ahora. Usted tiene una lucha, hay una guerra. Más bien lo que el apóstol Pedro, en lugar de decirles, no se preocupen, todo va a estar bien, piensen positivamente o mantengan un pensamiento positivo, no, lo que él hace es darle propósito a esos padecimientos que estos cristianos, estos hermanos están pasando. Mis hermanos, el verdadero evangelio le da propósito a tu vida. No nos gozamos por el sufrimiento, no somos masoquistas, sino que en medio del sufrimiento es que nos gozamos por lo que Dios hará o está haciendo al presente en nuestras vidas. Y es sin duda alguna lo que Dios quiere hacer a nosotros es conformarnos cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿sabe qué, mis hermanos? Hay muchas cosas aún en nosotros que no son conforme al carácter de Cristo. Cuando usted se le mete a alguien en el carril, cuando viene manejando y quisiera desaparecer ese auto, ¿usted cree que ese pensamiento viene de Cristo? ¿O de quién vendrá? Hay muchas cosas que todavía tenemos en nosotros que no son conforme al carácter de nuestro Señor. ¿Y sabe qué?
el Señor no va a descansar hasta que cada una de ellas sea destruida en nuestras vidas. Si yo le preguntara, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿Por qué razón estamos aquí ahora y no en cualquier otro lugar? ¿Por qué fue que el Señor estableció que nos reuniéramos una vez a la semana como iglesia? ¿Qué respondería usted? ¿Sabe qué? Puede haber muchas respuestas, pero creo que una de las correctas es que venimos a adorar y a glorificar a Dios, pero todavía esta es una respuesta muy genérica, muy general. Una respuesta más correcta es que venimos cada domingo porque necesitamos, aparte de glorificar y adorar a Dios, necesitamos con urgencia, y estoy usando intencionalmente la palabra urgencia, ser despertados y poner nuestras mentes y nuestros corazones en sintonía con el Evangelio y la palabra de Dios. Necesitamos eso, mis hermanos, porque cada día, cada semana, el resto de los días, de mañana hasta el próximo sábado, nosotros estamos sumergidos en medio de un mundo en el que continuamente somos bombardeados con pensamientos o ideas, ideologías que se oponen diametralmente a la verdad de Dios revelada en su palabra y la que usted escucha aquí en esta hora. Y todo eso, ¿sabe qué? Con la agravante de que Satanás es un ser demasiado inteligente y opera en este mundo donde va a tratar de presentarle su mensaje de una manera mucho más atractiva y más seductora que la misma palabra de Dios. Y me estoy refiriendo a usted y a mí como creyente, no en el incrédulo. A él ya lo tiene dominado. Por ejemplo, cuando usted escucha, lucha por tus sueños, sigue los impulsos de tu corazón, desarrolla el potencial que hay en ti para que seas esa persona extraordinaria que realmente eres, saca el campeón que hay dentro de ti, etcétera. Frases como esa. Suena bien todo eso, ¿verdad? No lo vamos a negar que sí, pero ¿sabe cuál es el único problema? Que es antibíblico. Ese es el pequeño problema, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón, en primer lugar, no fue creado para liderar, fue creado para seguir. El corazón tiene que ser guiado, tiene que ser liderado. No es verdad que nosotros somos personas extraordinarias, que solamente necesitan desarrollar ese potencial, porque la Biblia nos enseña que nosotros somos de una raza de gente caída que necesita la gracia de Dios para llevar a cabo el propósito para el cual Él nos crió, adorarle y glorificarle. Pero eso no es lo que escuchamos, mis hermanos, cada día en el mundo allá afuera. Ese no es el mensaje que nos vende Hollywood en sus películas. Ese no es el mensaje que usted ve en las series de Netflix, ni a través siquiera de las canciones del mundo. Mucho menos, lamentablemente, ni aún en muchas de las alabanzas que se cantan en algunas iglesias. A esto es lo que venimos, a recordar cada domingo que necesitamos con urgencia todos los recursos que Dios ha puesto, recursos espirituales que Dios ha puesto a nuestra disposición en su palabra a través de la obra y de la persona de Cristo. En otras palabras, el creyente necesita verse a la luz del Evangelio. Y el trabajo o la labor de cada pastor, de cada predicador y de cada maestro que se para a enseñar no es traer mensajes de autoayuda ni mensajes motivacionales,
para que descubran las personas maravillosas que son. No, nuestro trabajo es ayudarle a ver nuestra impotencia y nuestras limitaciones, para que esto nos mueva a buscar desesperadamente la gracia de Dios contenida en el Evangelio, aquí en su palabra. Si analizamos nosotros en el versículo 1 de nuestro pasaje, en Primera de Pedro, capítulo 4, tenemos al Señor Jesucristo como nuestro ejemplo. ¿Cómo? A través de su obra. Dice acá, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Prácticamente o básicamente lo que dice es, Cristo murió. Ustedes, la frase clave acá es, ustedes también ármense del mismo pensamiento, es decir, del pensamiento que tuvo Cristo. Recuerde el contexto donde Pedro ya habló de los padecimientos de Cristo, de su exaltación como resultado de lo que él hizo, pero también les hace ver que como creyentes pasarán por lo mismo que pasó Cristo. Nosotros seguimos a un Señor que fue crucificado. Un Señor que antes de llegar a la gloria pasó por la cruz. ¿Y sabe qué? Nosotros no somos mejores que el Señor. No somos la excepción como creyentes. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior, del versículo 14 al 17, leemos en Primera de Pedro, leemos esta parte, estas palabras. 14 al 17 dice, más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El llamado, recuerde, siempre vamos a estar en Primera de Pedro 4 del 1 al 5. El llamado en este versículo 1 es imitar esa disposición que tuvo Jesús al estar dispuesto a dejarlo todo en el cielo para glorificar y honrar al Padre. Él es el ejemplo supremo nuestro de una entrega total, así como Pablo lo desarrolla en Filipenses 2, del 5 al 8, donde la palabra sentir, donde dice, haya pues en vosotros este mismo sentir. Esa palabra de este pasaje en Filipenses es equivalente acá a esta palabra que tenemos en nuestro texto que se traduce como pensamiento. Es la misma. ¿De qué sentir o de qué pensamiento se tiene que armar el creyente? Usted y yo, del mismo sentir que hubo en Cristo, que estuvo dispuesto a despojarse, a renunciar voluntariamente a sus derechos para hacer la voluntad de su Padre y así honrarlo y glorificarlo. Ya sabemos cuál era la voluntad, lo vimos en la clase, que fuera a la cruz. Ahora, tanto usted como yo no vamos a ir a una cruz, pero sí implica que en muchas ocasiones tenemos que darlo todo o perderlo todo, o simplemente no ganar nada. Escucho de personas que se dicen cristianas y a veces dicen, ¿y yo qué voy a ganar con eso? O sea, si no hay ganancia, yo no me meto en el asunto. Esta fue la experiencia del apóstol Pablo. A veces el creyente, en la mayoría de las veces, se gana a través de la pérdida. Lo mismo que el pasaje ya mencionado de Gálatas 2:20.
Normalmente, mis hermanos, este no es el tipo de mensajes que motiva a mucha gente. Pero debemos de sacarnos de nuestra mente la idea de un evangelio romántico donde todo está bien, donde todo usted lo ve con a través de unos lentes color de rosa. Pero sabe que un día sí va a ser así. Pero no es ahora ni es aquí tampoco. Ahora, no estamos como iglesia, nosotros no estamos de ninguna manera en contra de motivar a los creyentes. La palabra de Dios, sabe, está llena de promesas que nos inspiran a continuar y a seguir adelante. En lo que debemos de estar en contra es de esos falsos mensajes motivacionales y el método con el que se motiva, que son muy comunes hoy en día. ¿Con qué motivan estos falsos maestros a estas personas? Bueno, primero con que son buenas personas, que siempre van a tener salud, y ya vemos que eso es falso. Hay muchos hermanos enfermos. Pablo estuvo enfermo, Epafrodito estuvo a punto de morir. El Señor nunca sanó a Pablo de ese aguijón. Estamos en contra del método con que se motiva. Que son buenas personas, que siempre van a tener salud, que siempre van a tener un buen matrimonio cuando sabemos que hay problemas en el matrimonio, ya sea a nivel matrimonio, esposa o con los hijos, con que van a ser prósperos y que todo va a estar bien. Toda su preocupación de estos falsos maestros tiene que ver con el aquí y el ahora, pero nada que ver con sus destinos en la eternidad. Pero ¿sabe qué? Es verdad que ese tipo de combustible que estas personas inyectan a esos oyentes les ayuda por un tiempo. Pero cuando llega el momento de enfrentar la realidad de la vida, todo se viene abajo. Quedan en gran frustración porque esa filosofía no es un cimiento firme. Están edificando, como lo dijo el Señor, sobre arena movediza que pronto los llevará a una gran ruina. En Isaías 30, en ese capítulo, el Señor habla a su pueblo de la futilidad y la torpeza que implica el confiar en Egipto o confiar en lo que Egipto ofrece. Ahora, si usted traduce Isaías 30 a un pasaje del Nuevo Testamento, pudiera ser Primera de Juan 2:16, donde Juan nos dice, Egipto es un sinónimo del mundo. Juan nos dice en Primera de Juan 2:16, todo, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Pero en Isaías 30:13, hablando de confiar en Egipto o las cosas del mundo, el texto literalmente dice, Isaías 30:13, por tanto, hablando al pueblo de Israel que confiaba en Egipto, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. No hay firmeza. Usted jamás se va a meter a vivir en una casa que tiene la pared cuarteada o agrietada, porque eso usted no sabe el día que va a caer, en cualquier rato. Ahora, si vemos tanto a nuestro Señor Jesucristo como al apóstol Pablo y al apóstol Pedro motivando a los creyentes a continuar en su peregrinar, pero con una motivación bíblica. Estas cosas, alguien mencionó ya este texto esta mañana, o lo citó al menos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33, el Señor hablando. Pablo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pedro, primera de Pedro 1:3-5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahí está la palabra, esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y entiéndase que el poder por el cual el creyente es guardado proviene de Dios y es mediante esa fe que lo llevó a usted a creer en Cristo, pero que al mismo tiempo no nació de usted mismo. Es una fe que Dios le dio, y sigue diciendo el texto, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mis hermanos, estos son los verdaderos mensajes motivacionales, o al menos lo que debería de motivarle. Tal vez no como muchos lo esperan o les gusta, pero bíblicamente lo son. Tenemos en el verso 1, dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, de nuestro pasaje. Es decir, Cristo murió por ti, esa es la implicación. Ármate de ese pensamiento, porque al morir Cristo, padeciendo en la carne, es decir, en su cuerpo, destruyó el pecado. Jesús recibió el castigo y la maldición que cada creyente merecía, hecho por nosotros maldición, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él murió por lo que yo hice, y en lugar de ser yo castigado, soy premiado con la vida eterna por lo que Él hizo. Eso es gracia, eso es misericordia. Es en esto que tenemos que meditar, armarnos de este pensamiento, lo que Él hizo por nosotros, en esa entrega total de Cristo que nos lleva a la gloria, y estar dispuestos a perder lo que sea con tal de que el Señor sea glorificado. Ahora yo le pregunto, ¿hay una motivación más grande que esto? ¿Que usted le pueda motivar? Cada creyente verdadero tiene que aferrarse a la cruz, al evangelio, a la persona y a la obra de Cristo como un ejemplo de entrega total y de sumisión, de obediencia, de estar dispuestos a entregarlo todo y pedirle que nos dé fuerzas para cuando se presenten las circunstancias que nos demanden tal cosa, nosotros estar dispuestos a hacerlo, a aceptarlo. No como una resignación porque no nos queda de otra, sino sabiendo que a través de nuestras vidas el Señor saldrá glorificado. ¿Sabe qué? Porque el Señor en nuestras vidas nos va a dar situaciones que nos llevarán ya sea a negarle o a glorificarle. Puede firmar eso, de que el Señor le va a dar oportunidades o situaciones para hacerlo. O le niega o le glorifica. No hay otra opción. Por ejemplo, ¿qué de las situaciones que nos llevan a dudar, o cuando sabemos que si mentimos o decimos una mentira pequeña vamos a sacar cierto tipo de beneficio, ¿no? Están ya, por ejemplo, las declaraciones de impuestos, ¿no? Si esta persona le dice, mira, si tú metes aquí algo que no es verdad, te van a llegar otros $1,000 o $2,000, ¿no?
¿Estaría dispuesto a hacer eso por recibir ganancia? Es ahí donde, o qué tal en el trabajo, ¿no? Donde le piden que usted mienta para que el supervisor o el patrón quede bien. Es ahí donde debe de entrar en acción esto que estamos hablando. Si eres un verdadero creyente, cuando se presenten estas situaciones, ármate de este pensamiento, del mismo sentir de Cristo, que Él murió y destruyó ese pecado para que usted y yo seamos libres. Y dice el texto que no sirvamos más al pecado como esclavos. Romanos 6, 5 al 11 dice, antes éramos pasado, pero ya no más. En el verso 2, el Señor nos invita a participar de este plan, de ese sentir. ¿Por qué tenemos que armarnos de ese pensamiento que tuvo Cristo y de lo que Él hizo en nosotros? Dice, para que ya no sigamos viviendo el tiempo que nos queda de vida conforme a los malos deseos de las personas sin Dios, sino vivir conforme a su voluntad. Es por eso que debemos de armarnos del pensamiento de Cristo, del Evangelio. Y es a eso que venimos aquí, mis hermanos, a la iglesia, para alinear nuestras vidas y nuestros pensamientos a su voluntad. Y no venimos para manipular a Dios para que Él se acomode a lo que yo quiero. Él tiene un plan y una voluntad. Muchas personas andan preguntando, yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida o cuál es el plan. Bueno, le voy a dar un texto. Lea 1 Tesalonicenses 4:3, donde dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Punto. Es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que seamos cada día más santos y más parecidos a Cristo. La frase clave en este versículo está al final, donde dice, sino conforme a la voluntad de Dios, en el versículo 2. Versículo 2 del capítulo 4 de Primera de Pedro. O sea que en lugar de vivir como el mundo vive, se supone que el creyente salió de ahí, ¿verdad? Cuando usted dice fui salvo, la siguiente pregunta debería de ser, si usted lleva una vida que no hace mucha diferencia entre lo que era y lo que es, la pregunta sería, ¿de qué te salvó? De ahí salimos nosotros, fuimos rescatados y fue de eso que fuimos salvados o salvos. Dios tiene un plan y cada creyente tiene la invitación y la posibilidad de ser partícipe de ese plan. Si usted quiere ser partícipe de ese plan, ¿sabe qué? Involúcrese en la obra. Ríndase a Él. La obra de Dios tiene vida propia. Nosotros no le damos vida al Evangelio. Fue el Evangelio que nos dio vida a nosotros. Ahora, yo solamente soy un simple invitado a participar en algo que va a tener repercusiones eternas. Si yo no participo, ¿sabe qué va a suceder? La obra de Dios va a continuar. La obra de Dios no me necesita. Yo necesito de Dios y de su obra. Porque la obra de Dios de todas formas se hará conmigo o sin mí, con usted o sin usted. Usted está invitado a participar en su obra. Y sabe que esto sucederá porque Dios así lo ha querido, porque es su voluntad y así lo ha decretado, que su reino y su iglesia avanzarán y que ni las mismas puertas del infierno podrán sostenerse o mantenerse de pie frente a ella. Es solamente Dios quien puede decretar. Él dijo tanto en el Salmo 110, versículo 1 y 2, lo mismo que Filipenses 2, del 9 al 11, que todo, absolutamente todo, quedará sujeto bajo sus pies, tanto en el cielo, de las cosas que hay en el cielo, las cosas que hay en la tierra y aún las que están debajo de la tierra, y que toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
Este es el decreto y la voluntad de Dios. Va a suceder aunque usted participe o yo no participe. Si usted no participa, va a suceder igual. De mí depende el si me involucro o simplemente lo veo de lejos. ¿Cuánto nos queda de tiempo de vida? No lo sabemos. Pero sí podemos ser intencionales en que el tiempo que sea que nos reste, armarnos de este pensamiento. ¿Habrá luchas? Sí. Pero aún en eso, glorificar y honrar a Dios, a nuestro Dios. Tanto Pedro como Pablo reconocen que hay una lucha en el creyente. Mis hermanos, aún tenemos deseos pecaminosos habitando en nosotros. Simplemente dele un vistazo al capítulo 7 de Romanos o al capítulo 5 de Gálatas. Esa es la realidad. Y es debido a esa razón que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, como lo dice Pablo en 2 Corintios 10:5. La vida cristiana, mis hermanos, es una vida de luchas. Es una guerra contra nuestros malos deseos, contra el diablo y contra el mundo. Tenga en cuenta que en nuestro peregrinar, algunos de esos deseos van a desaparecer totalmente. Otros simplemente perderán fuerza, pero van a estar ahí activos. Pero ¿sabe qué? Con algunos otros vamos a continuar o tendremos que pelear por el resto de nuestras vidas. Es la realidad. Nosotros no hemos sido glorificados todavía. Y la única manera de glorificar a Dios es sometiendo esos deseos al pensamiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Fuera de eso, no lo vamos a lograr porque no hay manera y no existe la forma de cómo hacerlo. Cuando el viejo hombre toque a la puerta, porque está ahí, esperando afuera, esperando a que se le abra, recuerde Gálatas 2:20. Que estoy crucificado juntamente con Cristo y que ya no vivo yo. Y como dice Romanos 6:11, que por esa razón estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, quien ahora es mi Señor y mi Salvador. Los versos 3 y 4 nos dice que ya no somos, mi hermano, si tú eres creyente, ya no eres el mismo que antes eras. Dice el texto, baste ya ese tiempo. O sea, es suficiente lo que ya vivimos con aquellos que no agradan al Señor. Y Pedro acá nos da una lista de pecados muy escandalosos, pero la idea de Pedro no es hacer énfasis en ellos o en cada pecado específico. Más bien, el punto principal está al inicio de este texto, el versículo 3, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que no agrada al Señor. Cuando entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, mis hermanos, y tenemos la fortaleza de ese pensamiento, cuando entendemos que Dios tiene un plan y nos ha invitado a ser partícipes de él, cuando entendemos y nos afirmamos en que ya no somos los mismos que antes éramos, ¿sabe qué? El pecado y todo aquello que antes nos atraía con fuerza comienza a perder su influencia y poder en nosotros. Es así que funciona, es así que la palabra de Dios tiene poder en la vida del creyente. No porque es una especie de conjuro o porque tenga unas fórmulas mágicas que si yo repito este texto así va a ser. Yo veo en las redes sociales, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero nunca leen el contexto de ese pasaje. Esa no es una fórmula como Harry Potter o algo así, que si yo la menciono va a suceder. ¿Puede un verdadero creyente caer en un pecado como estos que se mencionan acá o cualquier otro? Sí, sí puede. Es posible. Pero si ahora pertenece a Cristo, por lo que leemos en el texto y otras partes de la Escritura, el pecado nunca le sabrá igual.
Es promesa bíblica. Cuando tú naciste de nuevo por la regeneración del Espíritu Santo, el Señor te dotó de algo que se llama, 2 Corintios 7, del 8 al 11, se llama dolor por el pecado, la tristeza que viene de parte de Dios cuando usted y yo pecamos y que lleva a todo creyente a arrepentirse. Ese placer carnal y fugaz por el pecado se disipa porque Él hizo morar en nosotros su Espíritu. Recuerde siempre eso, el Espíritu Santo lo va a contristar. La lucha entre la oferta y la demanda, el resistir o el ceder, siempre va a estar ahí. Pero recuerda, ya no eres el mismo, aunque el viejo hombre quiera salir. Además, el pecado nunca te sabrá igual como cuando pertenecías al otro grupo. 1 Corintios 6, 19 al 20 dice que fuimos comprados por precio y que ya no nos pertenecemos. Ahora tienes un nuevo dueño, un Señor. Sí, Él es Salvador, pero es Señor antes de ser Salvador. De paso, si tú te llamas cristiano, pero puedes pecar sin sentir contrición y sin ninguna restricción, es momento de hacer un alto y examinarte, tal como lo dice Pablo, si verdaderamente estás en la fe. Para el creyente, el pecado es algo que lo aflige, no que lo deleita. Yo no sé cuántos de acá han leído un libro, y antes de dar el título, voy a decir que no es pecado leerlo, lo puede leer, el Señor no lo va a matar por eso. Las Confesiones de Agustín. En uno de los capítulos de este libro, Agustín narra un pasaje de su vida antigua. Él frecuentaba muchas mujeres, vivió una vida desenfrenada, y él narra que él iba un día por la calle al mediodía caminando y se encuentra con una mujer del cual era él su cliente, una mujer que lo conocía muy bien, y a la mujer le extraña que Agustín va caminando, mirando hacia el suelo, sin voltearla a ver y sin hablarle, se cruzan. Y la mujer al ver esto, le extrañó y comienza a decir, Agustín, Agustín, soy yo, fulana. Y daba voces detrás de él, hasta que Agustín se para, la voltea a ver y dice, sí, pero es que yo ya no soy yo. Agustín había sido regenerado. Yo sé que eres tú, pero ahora yo soy el que ya no soy el mismo. Ahora, cuando nosotros determinamos vivir y tomar esta postura, mi hermano, eso va a causar una reacción en las otras personas que lo conocen, ¿verdad? Los versículos 3 y 4 dice, ¿les parece a esas personas que conocieron tu vida pasada, les parece cosa extraña que ya no corramos junto con ellos en ese desenfreno? Ahora nos ven como una cosa rara, o como decía alguien, como nos ven como sapo de otro hoyo, que ya no buscamos las mismas cosas sin sentido que ellos buscan. Esa obsesión por la búsqueda del placer ya no está en nosotros, en el creyente. Y al notar ellos eso, ¿sabe qué? No se quedan quietos. Eso no va a quedar ahí. Ellos viene la burla, viene la ofensa. Mi hermano, yo te pregunto, ¿cuál es tu actitud cuando estás reunido con personas? No evite a las personas incrédulas, porque si no, ¿cómo usted les va a hablar de Cristo? Pero yo le pregunto, ¿cuál es tu actitud cuando estas personas empiezan esas conversaciones donde hay chistes que no son
de un buen ejemplo, que tienen un vocabulario rojo, o simplemente cuando hay conversaciones que usted y yo sabemos que no edifican. ¿Cuál es su actitud como cristiano? ¿Cuál es la respuesta nuestra cuando nos invitan a participar de su desenfreno y nos dicen, mira, no es tan malo, simplemente todo el mundo lo hace? ¿Cuál es tu actitud? Precisamente por eso el Señor dijo que ya no somos más de este mundo, así como Él tampoco lo es. Juan 17:16. Esta debería de ser la respuesta. Cuando a usted le preguntan, ¿y por qué no haces esto? ¿Te prohíben en la iglesia o ya el pastor te prohibió? No, no puedo hacerlo porque ya no me pertenezco. Pertenezco a Cristo y no puedo ni quiero pecar contra Él. No soy más de este mundo, de este sistema. Y no es que yo vaya a decir, no, por esta vez no puedo, yo paso, como una frase muy común. Ahora no puedo, mira, es que voy a la iglesia. ¿Sabe qué? Esas no son respuestas bíblicas, ni mucho menos razones y armas contra la tentación y el pecado. Lo que te va a dar el poder y la fuerza para salir de ahí es traer a la memoria la palabra de Dios. Y ella sí que tiene autoridad y tiene poder. ¿Es fácil hacerlo? No. ¿Hay que pagar un precio? Sí. Así que ya te lavaron el cerebro, ¿no? Te dicen, ya eres hermano, ya no te dejan hacer esto, lo otro, o ya eres pastor, o ya eres un diácono, por eso ya no puedes hacer esto. Y te preguntan, ajá, ¿y lo que hiciste hace 20, 15, 10, 5 años? ¿O lo que hiciste hace un mes? ¿Qué vas a hacer con eso? Mis hermanos, esto es inevitable. Las burlas vienen o vendrán, espéralas. Pero la razón de que ya no participamos de eso es porque ahora pertenecemos a Cristo. Ya no estamos en el equipo de ellos. Si mantienes una lucha contra el pecado y el mundo te rechaza, te es contrario, te muerde, ¿sabes qué? Estás en el camino correcto. Más bien la preocupación es cuando yo soy muy popular, le caigo bien a todo el mundo, nadie me ofende, nadie me dice nada, nadie me lleva a la contraria. Ahí sí, preocúpate y examínate. Pablo dijo en Gálatas 6:14 que en lo único que debía de gloriarse era en la cruz de Cristo. Pero eso iba a tener una consecuencia inevitable, que el mundo le era crucificado a él. Es decir, el sistema del mundo y todo lo que el mundo ofrece para él estaba muerto. En otras palabras, continúa el texto, dice, y que él al mismo tiempo era crucificado para el mundo. En otras palabras, muerto para el sistema del mundo, o sea, inactivo. ¿Sabe por qué? Porque alguien así al mundo no le interesa. El mundo no busca muertos. Le interesan personas vivas. La misma idea es la que Pablo menciona en Romanos 6:11, donde dice, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que mi hermano, si tienes que aferrarte, tienes que aferrarte a que ya no eres el mismo. Y porque ya no eres el mismo, ya no vas a poder correr esa carrera desenfrenada con aquellos que aún están donde antes tú estabas. Pero debes saber también que vas a padecer persecución en varios aspectos por vivir una vida que agrada a Dios. En segunda de Timoteo 3:12, Pablo le es bien claro a Timoteo, le dice que debe de saber que todo aquel que quiera vivir piadosamente va a ser bien popular.
No, ¿verdad? Va a padecer persecución. Garantizado. De no ser así, si todavía encuentras placer en las mismas cosas que antes de que te llamaras cristiano, y si el mundo no te molesta y no te lleva a la contraria, es momento de meter freno y replantearte si en verdad estás viviendo la fe bíblica. Por último, mis hermanos, debo de terminar. El pasaje no termina ahí. En el versículo 5 tenemos una esperanza que es la gloria eterna. El texto nos alienta porque pone nuestras mentes en perspectiva y abre nuestros ojos a la realidad. Mi hermano, no siempre será como hoy vemos las cosas. Un día será diferente. Todo va a funcionar a la perfección, tal como Dios lo diseñó. Llegará el día en que habrá un juicio y el Señor pondrá las cosas en orden y todo funcionará al derecho. Solamente que, ¿sabe? Tenga paciencia. Un juicio donde todos vamos a comparecer vivos y muertos. Ese juicio para algunos será un tormento. Será un tormento para otros, para nosotros será un momento de alegría y de gozo. Para esas personas que no se arrepintieron será un momento de tristeza, de lloro y de lamento. Pero ¿sabe qué? Si usted es creyente, debe de meditar en que esto aquí no lo es todo. ¿Cuántos hermanos sufren aflicción, dolor por enfermedades severas? Y estoy pensando acá en mi hermana Magda, mi hermano Dimas. Hermana, un día todo eso va a terminar. Un día no va a ser así. Un día entraremos a esa ciudad eterna. Un día moraremos y viviremos con el Señor por siempre, donde el pecado y todo aquello que nos aflige hoy aquí ya no tendrá más lugar porque será erradicado por completo y para siempre. En ese gran día el Señor separará la cizaña del trigo, las ovejas de los cabritos, los justos a su derecha y los injustos a su izquierda. Dice Daniel, para juicio y confusión perpetua. Para el creyente ya no habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor, porque todos esos deseos pecaminosos que batallan con nuestras almas serán eliminados por completo. Es lo que todos los creyentes anhelamos y lo que la Biblia llama la glorificación de nuestros cuerpos. En Filipenses 3:21, hablando de nuestro Señor Jesucristo en su venida, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Mi hermano, nuestro cuerpo es humillado. Somos víctimas de la vejez, de las enfermedades, de todo tipo de dolor. Esa es una humillación porque no fue el diseño original de Dios en el Edén. Pero un día dice que nuestro cuerpo será transformado de esa humillación. ¿Para qué? Para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también, o sea, el Señor, sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero mi hermano, mientras esas cosas llegan, no se impaciente. Permanezcamos firmes y fieles al Señor. Él ha sido fiel con nosotros, ¿verdad? Tarde o temprano todo esto terminará. Ese día llegará. Así que mis hermanos, para terminar, solamente como una aplicación, yo creo que el texto o los textos son demasiado claros. Yo no sé por qué razón esta meditación hace como 3 años que está acá. Nunca se había presentado la oportunidad. Ayer al mediodía por ahí recibí una notificación. Prepárate. Así que yo no sé en qué área
de su vida el Señor le ha hablado. Porque si de una cosa estoy seguro es que el Señor nos ha hablado, a mí me habló, y otra cosa de la cual estoy seguro es que Él promete que su palabra jamás vuelve vacía. Así que si has escuchado hoy la voz del Señor por medio del Espíritu Santo que mora en ti, si tú eres creyente, hay una advertencia, pero al mismo tiempo algo de ánimo, que no endurezcas tu corazón. Si el Señor hoy te ha mostrado que Él sigue siendo paciente contigo y te ha extendido su misericordia, ponte a cuentas con Él y comienza a hacer ajustes en tu vida. Hay poder y hay perdón en la cruz y en la sangre de Cristo. Pero ¿sabe qué? Si todo esto, porque yo no sé si hay alguien acá que todo esto que hemos hablado le parece un lenguaje extraño, o tal vez usted nunca ha escuchado de la necesidad de ser salvo. Debo decirle que hoy es el día en que puede pasar esto en tu vida. Hoy es el día de salvación, como dice la Escritura. No tienes que entender todas las cosas. Lo único que debes de saber es que tienes una deuda pendiente con Dios por haber roto su ley, por haber quebrantado sus mandamientos. Pero ¿sabe qué? Hay una gran noticia que son las buenas nuevas, que Cristo murió y pagó por todo eso. Y lo único que tienes que hacer es poner su fe en Él y confesar con tu boca. Y Él ha prometido, si tú le confiesas como Señor y Salvador, Él ha prometido no echarte fuera. Cristo en la cruz pagó por tu pecado, apartó la ira de Dios que está sobre ti con su muerte, y que solamente con creer esto en tu corazón y pidiéndole con tu boca que te salve, Él lo hará porque así lo ha prometido, lo ha hecho con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos fortaleces, nos animas. Al mismo tiempo, corriges, enderezas nuestras vidas. Permite, Señor, que seamos receptibles a tu voz. Danos esa gracia del arrepentimiento, donde podamos ajustar, a rededicar nuestras vidas si nos hemos desviado. Pone en nosotros el mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo, Señor, para que a través de nuestras vidas podamos honrarte y glorificarte y ser de bendición al resto de nuestros hermanos y del mundo perdido allá afuera. Señor, escucha cada oración de cada hermano aquí presente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.